Bien, perfecto. Bueno, como habíamos dicho, esto apunta a que ustedes sean capaces de poder realizar los cálculos energéticos de un aerogenerador para poder hacer una aplicación práctica de, de los conocimientos que tienen y poder tangibilizar, como siempre digo, que me parece que es lo que falta siempre, las cosas teóricas que uno estudia y que uno aprende. Bien. Como ya lo habíamos dicho la última vez, la energía disponible en el viento está evaluada simplemente con un estudio de energía cinética. La potencia eólica disponible, PD, es igual a un medio de ρ por A por la velocidad media al cubo. Siendo A el área que barre todo el rotor del aerogenerador. Ahora, hay ciertas variables que modifican, no que modifican, sino que afectan a la cantidad de energía que nosotros podemos extraer del viento. No solamente por una cuestión física, como ya lo hemos visto con el coeficiente de potencia, sino también rendimientos de ciertos componentes del aerogenerador que hacen que cada vez la energía eléctrica que podemos generar sea cada vez menor. A ver, seguimos con lo mismo. De cualquier manera sigue siendo una fuente renovable y una fuente gratis, pero no por eso uno va a poder utilizar el 100% de esa energía. ¿Sería lo ideal? Sí, por supuesto, pero hay ciertas condiciones que no lo permiten. Bueno, ya habíamos definido el coeficiente de potencia, que ¿de dónde viene? De la ley de Betz, ¿sí? Que explicitaba que por cuestiones físicas y fluidodinámicas, el rotor no puede absorber más del 59,3 o más del 60% de la energía eólica, de la energía cinética disponible en el viento. ¿Ok? Simple por una cuestión de que no puede ni absorber completamente, ni absorber nada, para poder hacer la evaluación del caso. Entonces, lo que se encuentra es que el máximo para poder convertir de energía cinética en energía mecánica en el rotor o en el eje del rotor es el 60%. Entonces, básicamente es la relación entre la potencia eólica en el eje y la potencia eólica disponible. Es función del tipo de rotor, de la velocidad de giro y la velocidad del viento, y está limitado, no es que está limitado, yo lo tengo que corregir, en realidad lo rige la ley de Betz. La potencia máxima disponible es 16/27 de la potencia disponible, es decir, 59, y pico por ciento. Esto nos permite crear gráficas que nos hacen más práctica la elección de un aerogenerador en función de las velocidades de viento que tenemos y de los requerimientos que tengamos, por supuesto. Bueno, si ya lo vamos a ver el eje de las X. El lambda, que es lo que está representado en el eje de las abscisas, es lo que habíamos denominado tip-speed ratio, que es la relación en la punta de la pala, que es entre la velocidad tangencial que existe en la punta de la pala respecto a la velocidad del viento. Entonces, ¿qué nos permitía esto? Poder encontrar, o sea, poder agrupar quizás en una sola variable algo que nos permita comparar distintos rotores, distintas máquinas aerogeneradoras, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la relación que yo tengo entre el rotor, el de la velocidad de la punta de la pala y de la velocidad del viento. Otro coeficiente que está presente y que afecta o que permite evaluar y comparar las distintas máquinas es el coeficiente de momento, que relaciona el par de arranque o la cupla que se tiene disponible en el eje en función del área barrida que tiene el rotor. Ahora, a misma área barrida,
el par de arranque va a variar en función de la morfología que tenga ese rotor. Es decir, que sea una tipo Savonius, como esta, que sea una tipo Rosa de los Vientos, que sea tripala, bipala, que sea tipo las Darrieus, como esta. Cada una va a tener un mayor o un menor par de arranque que va a exigir que tengan un dispositivo, disculpen, un dispositivo extra que lo ayude o asista en el inicio de para comenzar a girar o no, ¿sí? Que no es menor porque implica conocer que se precisa de otro dispositivo para poder hacer funcionar la máquina. Bien. Beta. Beta es el ángulo de paso del perfil y alfa el ángulo de ataque. Hay muchas veces que se confunden o que no se entienden quizás bien, ¿sí? El ángulo de paso del perfil es el ángulo que existe entre, como se sabe que en un perfil alar, uno tiene una cuerda que está entre los puntos extremos del frente de ataque y de la cola del perfil. Esa cuerda si forma un ángulo respecto al plano de rotación. Y ese es el ángulo de paso del perfil. Ahora, y generalmente se le llama ángulo de ataque, y no es el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo que tiene esta cuerda respecto de la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando modificamos el ángulo de paso del perfil, cuando se hace un control de la orientación para controlar la potencia desarrollada en el eje, como lo vimos antes, uno modifica este ángulo, porque técnicamente para condiciones estándar para hacer una evaluación, uno supone que la velocidad del viento se mantiene constante, la dirección de la velocidad del viento se mantiene constante, y sentido, y uno varía este ángulo beta, que hace variar el ángulo alfa, por supuesto, para generar mayor o menor potencia. Bien, estos coeficientes de potencia, Cp y el coeficiente de momento, Cm, varían según el régimen de funcionamiento y dependen principalmente de la velocidad específica, es decir, morfología del aerogenerador y velocidad de viento, y del ángulo de incidencia o de ataque alfa. ¿Sí? Bien, entonces, tanto el coeficiente de potencia como el coeficiente de momento son funciones de el lambda y del beta. ¿Sí? Acá yo tengo las ventanitas. Dame un segundo que lo quiero correr. Entonces, acá vemos que para una misma eólica, un mismo aerogenerador, un mismo rotor, el coeficiente de potencia varía para distintos valores de lambda. Y para distintos valores de lambda, nosotros al variar el beta, es decir, el ángulo que tiene de paso el perfil, vamos a obtener un distinto coeficiente de potencia. ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros conozcamos cuál es el coeficiente de potencia máximo para una cierta configuración rotor velocidad de aire con un cierto ángulo de paso. Entonces yo sé que tengo mi rotor, tengo el viento, yo sé que empiezo a orientar el ángulo de paso y yo sé cuál es el coeficiente de potencia máximo hasta el rotor. Miren que tengo el puntero láser. Yo sé cuál va a ser mi máximo para cada ángulo de paso, ¿sí? Que va a variar, por supuesto, en función de la velocidad del viento que tenga y de la configuración del rotor. A veces suena como, a no ser que, y ojalá lo puedan absorber así, el lambda es práctico si uno se apropia del concepto, ¿sí? Lo más práctico es decir, perfecto, como se lo estoy tratando de explicar, morfología más velocidad de viento. Esa unión es lo que nosotros representamos como lambda. A veces es complicado de asumir, de aceptarlo y de permanentemente usarlo así, pero intenten evaluarlo de esa forma. Así que bueno, eso.
También existe una relación entre el coeficiente de potencia que yo voy a tener con el coeficiente de momento para cada aerogenerador, que nos va a permitir, de vuelta, elegir en función de los requerimientos que tengamos, que básicamente el requerimiento es cuál es la velocidad de viento media que yo tengo disponible en la locación que quiera. Entonces, todos estos gráficos, ya sea el anterior, de la relación entre el lambda y el coeficiente de potencia y el ángulo de paso, o la relación entre el coeficiente de potencia y el coeficiente de momento, ¿sí? Todos son variables que nos permiten eh, eh, ajustar al máximo todas las tuercas que tenemos de variables para obtener la mejor eficiencia en nuestro aprovechamiento energético. Ahora, la realidad. ¿Cuánto obtenemos de esa energía disponible? Ya de por sí sabemos que este coeficiente de potencia nos limita a no poder absorber o convertir más del 59% de energía. Ahora, eso es lo teórico. La realidad es que para grandes eólicas y con equipos muy eficientes, se está alrededor del 0,5. Más que eso, muy pocas, o diría que casi ninguna, sobrepasa ese 0,5 y todavía queda un 10% más o un 9% más que se podría mejorar en eficiencia de los equipos. Y esto es solamente desarrollo de físico fluidodinámico del, ¿cómo se llama?, del perfil, ¿sí? Entonces, para nuestra potencia eólica disponible y para nuestra potencia eléctrica a generar, tenemos ese coeficiente de potencia que nos afecta. Pero no solamente eso, aparece también el rendimiento de la caja multiplicadora que está en la góndola del aerogenerador y el rendimiento del generador eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta potencia eléctrica va a ser igual al rendimiento eléctrico por el rendimiento de la caja, por el coeficiente de potencia, por la potencia disponible. Sabemos que la potencia disponible es un medio de ρ por A por R al cubo, y podemos agrupar estos rendimientos o estos coeficientes que nos afectan nuestro valor final en un rendimiento global, ¿sí? Donde este coeficiente global, ¿sí?, es la potencia eléctrica generada por el alternador o por el generador del aerogenerador versus o sobre la potencia eólica que nosotros tenemos disponible. Ahora, si sabemos que el rendimiento de una caja multiplicadora se encuentra entre el 95 y el 98, y el rendimiento del generador eléctrico se encuentra entre el 90 y el 98%, eso quiere decir que el rendimiento global va a estar entre el 40 y el 50% nada más, según el tamaño y el tipo de aerogenerador. De vuelta, esto quiere decir que nosotros solamente vamos a poder extraer, o sea, finalmente, entre el 40 y el 50%, hasta ahora, ¿sí?, de la energía disponible en el viento. Ahora, ¿qué pasa? No es solamente eso, porque a uno no le interesa la generación instantánea de energía, ¿sí? A nosotros no generamos, o sea, no evaluamos momento a momento, evaluamos a lo largo de todo un año. ¿Y qué pasa? El recurso, se está por cortar, porque tenemos 45 minutos, así que apenas se corte, sí, Zoom tiene esa, desgraciadamente no es como Meet, así que